Me llamó la atención este último canto porque tiene que ver con lo que vamos a estudiar, a considerar. Vamos a Isaías capítulo 7. Estamos meditando, hemos empezado este estudio de Isaías. A veces uno quiere correr y a veces también hay que irse un poco despacio. Yo quisiera, y en estos estudios que hemos tenido de los profetas, pues tratar de que usted, como objetivo, usted pueda tener una visión global, así general, de lo que es un profeta y lo que es el libro en particular que estamos estudiando. Ya hemos estudiado algunos profetas como Jonás, Joel, Amós, Abdías, ¿verdad? Miqueas. Y la idea es que usted tenga así un panorama de qué trata, de qué va el asunto, pero en Isaías vamos a estarnos deteniendo un poquito más porque es conocido Isaías por su gran relevancia como profeta. En el Nuevo Testamento es uno de los profetas más citados, aparte de los Salmos. Y el mensaje que tiene Isaías, que es totalmente como toda la palabra de Dios, pero en particular porque estamos estudiando este profeta, tiene una relevancia y una importancia pues para nuestros días también actuales que estamos viviendo, ¿verdad? En el capítulo 7 vamos a ver un mensaje que Isaías lleva a un rey llamado Acaz. Isaías, recuerde que le comentaba la vez pasada, él ministró durante al menos 4 reyes. Uno de ellos se llamaba Usías, otro de ellos se llamaba Jotam, Acaz y Ezequías. Estos reyes gobernaron en el reino del sur. Esto ya se lo he estado diciendo muchas veces, pero pues no me voy a cansar de decírselo porque pues así la repetición. Espero que le ayude a usted a comprender estas cosas. A partir de la muerte del rey Salomón y debido a su prevaricación, sus idolatrías, sus pecados que cometió Salomón, apartándose del Dios vivo, del Dios verdadero, irse tras los ídolos y cometer cosas verdaderamente terribles, Dios le envió un juicio diciéndole que cuando él muriera su reino iba a ser partido en 2. Eso sucedió cuando él murió y al ascenso de su hijo, el reino se dividió en dos partes, ¿verdad? 10 tribus quedaron en lo que podemos, en lo que las escrituras nos lo identifican como el reino del norte, y 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pues constituyeron lo que en la escritura se denomina el reino del sur o reino de Judá. Entonces es importante que estas cosas se los comento porque cuando usted abra la escritura en el Antiguo Testamento y vea estos términos, pues sepa de qué va el asunto, ¿no? Muchas veces cuando usted vea que en los profetas o en los salmos la escritura se dirige a Israel, dependiendo del contexto puede ser que se dirija a todo su pueblo como nación, ¿verdad? Todas las 12 tribus, pero dependiendo del contexto puede ser que se refiera al reino del norte. Y cuando se refiera a Judá, pues dependiendo del contexto, muchas veces usted va a entender que se está refiriendo a estas 2 tribus del reino del sur. Entonces le decía que Isaías estuvo ministrando durante estos 4 reyes que gobernaron en el reino del sur, en el reino de Judá. Y es importante comentar que Usías, que es uno de los reyes en los que probablemente Isaías comenzó a ministrar, fue un rey que más o menos gobernó durante 50 años y el rey Usías, dentro de lo que cabe, se puede clasificar como un rey que buscó al Señor, así lo dice la Escritura. Fue un rey que podemos catalogar desde el punto de vista de las Escrituras como un rey bueno. Ya sabemos que pues no hay justo ni uno, no hay bueno, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, pero hablando en los términos de lo que el Señor puede decir, que un hombre que buscaba ser recto delante de Dios y hacer la voluntad del Señor y gobernar a su pueblo con justicia, en ese sentido se puede decir que Usías fue un rey bueno, ¿verdad? En ese sentido. Y aunque tuvo un desvarío, vamos a llamarlo así, en el que a él se le ocurrió la idea de querer también usurpar las funciones ministeriales, y él trató un día, Usías, entrar al templo y ofrecer sacrificios. Dios lo juzgó de una manera severa y Usías cayó sobre él una lepra que vivió el resto de sus días con esta lepra, apartado
pues de su pueblo y de su gente, ¿no? Sin embargo, la Escritura dice que fue un rey, le repito, en términos generales, bueno. Y cuando Usías muere, pareciera, por lo que ya estudiamos la vez pasada, pero se lo vuelvo a recordar, en el capítulo 6 del libro de Isaías, que ahorita vamos a hacer un pequeño repaso, cuando Usías muere, pues parece que como que cuando hay alguien que está gobernando bien o cuando las cosas marchan bien y de repente hay un cambio, pues a veces no sabemos cómo van a presentarse las cosas, y cuando empiezan a gobernar ciertas personas y nos damos cuenta que no son como parecían ser y más bien nos están llevando al despeñadero, en este caso al pueblo de Israel, pues como que uno dice, caray, se llega a la gente a desanimar. Y a través de todas estas cosas Dios quiere enseñarnos algo a nosotros, como Dios les quiso enseñar algo a su pueblo en ese tiempo. Que nuestra confianza y nuestra esperanza deben de estar siempre, si somos hijos de Dios, si hemos creído en Él, si hemos puesto nuestra fe en Él, si le hemos rendido a Él nuestras vidas en arrepentimiento y nos hemos vuelto de nuestros malos caminos y hemos decidido que Jesús sea nuestro Señor, nuestro Salvador, hemos creído que su muerte en la cruz del Calvario es suficiente para librarnos del poder, del pecado y de la maldad. Si hemos hecho todo esto y estamos en este entendimiento, nosotros tenemos que entender que quien está por encima de todo y al cuidado de nuestras vidas, ¿quién es? Dios. Y en quien tenemos que confiar siempre es. Si usted se ha dado cuenta a través de los profetas, usted va a percibir lo que decía este canto. O sea, crea la gente o no crea la gente en Él, esa es otra historia. Dios está por encima de toda nación, de todo reino, de todo gobernante, de toda circunstancia, y es el Dios eterno, que siempre está, ¿verdad? Él tiene el dominio de todas las cosas, no importa los tiempos ni las edades. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Le decía que parecía que Isaías y el pueblo se sintió un poco desconcertado, desalentado cuando murió Usías, porque su hijo Jotam, el descendiente de Usías que empezó a gobernar, él solamente reinó muy poquito. A diferencia de su papá que le decía Usías, gobernó 50 años, Jotam aproximadamente reinó 16 años, o sea, muy poquito. Y entonces empezó a gobernar su hijo de Jotam o su nieto de Usías, que se llamaba Acaz. Y usted va a decir, bueno, ¿y esto a mí qué me va ni qué me viene? Es importante cuando leemos las Escrituras por todo lo que conlleva. Fíjese, vamos a ver Segundo de Crónicas. Aparte, yo le voy a leer Segundo de Crónicas, no lo busque, ahí anótelo y usted lo busca en su casa. Segundo de Crónicas, capítulo 28, para que no se me despiste ahí de Isaías 7, porque vamos a regresar ahí. Segundo de Crónicas, le voy a leer capítulo 28. Fíjese, y este capítulo, igual que el de Segundo de Reyes, déjenme ver mis notas, sí, Segundo de Reyes, capítulo 16, nos describen cómo fue este rey, quién fue este rey. Y entonces es importante a veces cuando vemos los profetas o leemos los profetas, no los pase así, nada más por encimita. Si de repente ve que Isaías, por ejemplo, en capítulo 7, versículo 1, ¿qué dice la Escritura? Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías. La Escritura siempre es importante entender que nos da tiempos, nos da ocasiones, nos ubica, porque la Biblia, la Escritura no es una cuestión de cuentos chinos. Por eso, cuando usted lee esto y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿A mí qué me importa? No, sí tiene que ver, ¿qué le importa? Tan le importa como si yo le dijera que el grito de la independencia, según lo que cuenta la historia, y pues más o menos podemos verificar que es real porque no está muy lejos de nuestros años, de nuestros tiempos. ¿Quién dio el grito de la independencia en México? A ver, examen. El cura Miguel Hidalgo, ¿verdad? En el pueblo de Dolores, ¿verdad? Allá en Guanajuato. Entonces, eso es algo que usted, si yo le digo, el cura Hidalgo, ¿usted en qué época está pensando? Si yo le digo, oiga, esto pasó en los tiempos del cura Hidalgo, pues ya, pues digo, más o menos usted dice, pues eso fue como por los 1800 y tantos, ¿no?
Digo, ya si es mexicana, sería el colmo que no se aprendiera que fue en 1810, ¿no? Pero, ¿sí me estoy explicando? Entonces, cuando la Escritura nos dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, ¿qué nos está queriendo decir la Escritura? Que esto que está aquí escrito, hubo un tiempo y un lugar y unas personas que fueron reales. Aconteció, no es un cuento chino, ¿sale? Entonces es importante, toda la Escritura no está ociosa, no hay nada ocioso en las Escrituras. Y aunque a veces nosotros, pues a lo mejor nos cuesta trabajo, pero por eso yo trato de en estas enseñanzas, pues irlo ubicando para que usted vaya también teniendo más contexto de la palabra del Señor. Y eso nos ayuda todavía a conocer más a nuestro Dios. Amén. Bueno, dice segundo de Crónicas 28, dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Él también reinó poco, pero fíjese, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Nuestras vidas, nuestro andar, nuestra entrada, nuestra salida, ¿delante de quién está? Valeria. Nuestro entrar, nuestra salir. ¿Quién está por encima de ti, hija? El Señor Dios. No tus papás, ni tu mamá, ni mi esposa. Dice aquí la Escritura, mas no hizo lo recto ¿ante quién? Ante los ojos de Jehová. Porque es Jehová, el Señor nuestro Dios es el que mira nuestra entrada y nuestra salida. Él conoce nuestro más íntimo pensamiento. Antes, dice, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Aquí es por eso le explicaba la de los reyes de Israel y los reyes del sur. Cuando dice los reyes de Israel, está hablando de los reyes que gobernaban en el reino del norte. ¿Sale? Entonces nos vamos ubicando. Además hizo imágenes fundidas a los Baales, que eran unos ídolos abominables de los filisteos. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, que era un ritual que tenían algunos pueblos, donde a sus hijos literalmente los ofrecían como sacrificios a los dioses. Sí, usted conoce la historia de nuestra nación, ¿verdad? Que está llena de sangre. O sea, México es una nación que está llena de sangre desde muchos siglos atrás, ¿no? Usted sabe que los aztecas, ¿verdad?, hacían eso y otras cosas, ¿no? Pues también no es nada nuevo. O sea, no fue algo exclusivo de los aztecas, ¿no?, y otras naciones. E hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. O sea, este hombre fue un hombre que fue malo en todos los sentidos, ¿eh? Malo. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Y aquí yo subrayé en mi Biblia, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios. Usted se ha visto que a través del estudio de los profetas hemos visto que Dios hace que advertencias, ¿verdad? Dios invita a arrepentirnos cuando nosotros estamos yendo en malos caminos. Pero también Dios, porque nos ama, Él quiere que, como dice Pedro, todos los hombres procedamos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Pero también es un Dios que trae juicio, ¿verdad? Pero también es un Dios que al que se arrepiente, Dios dice que lo va a restaurar, perdonar y restaurar, ¿ok? Entonces es importante, a través de todos los profetas hemos estado viendo una y otra vez estas cosas. Y si usted se ha fijado a través del estudio de los profetas, nos hemos dado cuenta que Dios no solamente trae juicio a las naciones que pecan, sino también trae, en el caso del pueblo de Israel, a su pueblo, cuando este pueblo se aparta de él. Y que Dios está esperando que todos estemos caminando, como vamos a regresar a Isaías 6, en santidad y amor. Amén. Pues vamos a seguirle. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios. ¿Por qué subrayé esto? Porque Dios a veces va a utilizar cosas
de nuestro alrededor, circunstancias de nuestra vida, para traernos, para captar nuestra atención. A veces decimos, es que, ¿cómo me está sucediendo esto? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué me ocurrió esto a mí? Pues vaya y pregúntele al Señor, ¿por qué le está ocurriendo esto a usted? Y pues si es algo que le está ocurriendo, porque como dice la Escritura, pues porque nos hemos apartado en algún aspecto de nuestra vida de su mandamiento, de andar en obediencia a Él, pues la receta está fácil, ¿no? Es que volvernos, arrepentirnos, pedir perdón, apartarnos de nuestro pecado, no ocultarlo, ¿verdad? El que confiesa su pecado y se aparta, pues va a hallar, ¿qué? Gracia y misericordia, ¿verdad? Pero por otro lado, si nosotros perseveramos en nuestra obstinación, nuestra maldad, en hacer algo que no es correcto, sobre todo si somos sus hijos, ¿qué va a hacer nuestro Dios? Pues va a, ¿verdad? Jalarnos las orejas, ¿no? Entonces, a veces así va a pasar. Entonces, hay veces que va a ser porque pues así es este mundo es como le decía alguien, este mundo es cruel y vil, imperfecto, pues puede ser que nos llegue algo porque ni siquiera teníamos vela en el entierro, pero en otras ocasiones será porque pues pecamos contra Él. Y a veces aun cuando algo nos acontezca en nuestra vida y sea un golpe para nosotros y nosotros no hayamos pecado contra nuestro Dios, sabemos que eso a un hijo de Dios le puede ayudar a bien, aunque nos cueste trabajo entenderlo, comprenderlo, pero nuestro Dios nos ama y sabe que aún eso nos puede ayudar a fortalecernos en nuestra fe, en nuestro amor, a crecer en paz, en la paciencia, en el gozo. Si somos sus hijos y sabemos que Dios tiene el cuidado de nuestras vidas, todo sabemos que nos va a ayudar a bien. Entonces vamos a regresar con este hombre malo, ¿verdad? Dice, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaban a Damasco. Fue también entregado en manos ¿qué dice? Entregado. ¿Quién lo entregó? O sea, tome en cuenta todo esto, porque Dios, a veces decimos, es que Dios a veces se cruza de veros. No, a veces Dios nos va a entregar a una circunstancia en la que, ay, caray, ¿verdad? Fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá. Peca era el rey del norte de Israel, Peca. Hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes. Fíjese, pero la razón, a veces nosotros, por eso vamos a estar gravitando en esto. Dice la Escritura que nuestra confianza, dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en el hombre su brazo fuerte, ¿no? Nosotros no podemos confiar aún en nuestra fuerza, en nuestras capacidades humanas, en nuestras finanzas, porque pues ahora vea cómo está la cosa, hasta los ricachones andan ahí, ¿verdad? Bueno, los ricachones esos, entre comillas, ¿verdad? Aparentemente lo tienen todo, pero las circunstancias que pasamos hoy día son tremendas, ¿verdad? A veces. Pero fíjese, este hombre perdió 120,000 hombres valientes por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Toda esta escritura nos enseña a nosotros a tener cuidado, ¿verdad? De saber pues, de qué va el asunto, ¿verdad? Entonces, así era este hombre Acaz. Es el que, vamos a Isaías 7, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, o sea, ya sabe ahorita quién es Acaz, ¿verdad? Era un hombre malo, perverso. Entonces dice, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, que acabamos de leer, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, que acabamos de leerlo, subieron contra Jerusalén para combatir. Lo que acabamos de leer, donde cayeron 120,000 hombres valientes, dice que cayeron en Judá. Lo que pasa es, le voy a explicar cosas para que usted se vaya ubicando. En ese tiempo ya le había dicho que se estaba levantando un imperio que era el imperio asirio y estaba empezando a tener dominio sobre todas las naciones que rodeaban al imperio asirio. Y el imperio asirio estaba levantándose en contra del reino del norte y de algunas naciones como la nación siria. Entonces los reyes de Israel y y el rey de Siria quisieron hacer una alianza con Acaz
para crear una confederación y pelear en contra del rey de Asiria. Pero Acaz ya había previamente él querido o establecido una alianza con el rey de Asiria. Entonces, Acaz le negó hacer esta alianza con el rey de Israel, con Peca, y con el rey de Siria, con Resín, ¿ok? En ese contexto estamos. Entonces, por causa de eso, cuando el rey de Israel y el rey de Siria se enteraron de esto, entonces ellos se levantaron en contra del reino de Judá para ir en contra de ellos. Ahora sí que como dicen, pues, ¿no estás conmigo? ¿Verdad? Estás en contra de mí. Tal vez estamos en ese contexto, ¿verdad? Por eso dice la escritura que acabamos de leer ahí en Crónicas que ellos los habían derrotado ya. Y entonces ellos se dirigían a Jerusalén, versículo 1, para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y en el contexto de las escrituras, tanto de Crónicas, de Reyes y lo que vamos a leer, es que no la pudieron tomar porque Dios todavía no había establecido el tiempo para que Jerusalén fuera tomada. Como vamos a ir viendo que Dios estableció un tiempo en el que dijo, en tal tiempo el reino del norte va a ser conquistado por los asirios. En tal tiempo el reino de Judá va a ser conquistado por los babilonios. En tantos años el reino de Judá va a estar cautivo en Babilonia, 70 años. En tal tiempo van a regresar a Jerusalén. En tal tiempo porque Dios es el soberano de las naciones, de los príncipes. Él es el que tiene el dominio del tiempo y de las circunstancias y de las situaciones. Debemos de entenderlo. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, es lo que le decía, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Por qué se estremecieron ellos? ¿Por qué se estremeció Acaz y todos los que gobernaban con él y el pueblo? ¿Por qué? Pues porque no estaba su confianza ¿en quién? En Dios. Amado, Dios nos quiere invitar a que nosotros, como vamos a ir viendo algunos versículos, no desfallezca nuestro corazón ni tenga ¿qué? Miedo, amado. Que si la inflación va a subir más de 2 dígitos, porque va a subir más de 2 dígitos, o sea, va a subir a 2 dígitos, pues va a pasar de 10 para arriba. Y amado, que si le dan una noticia con respecto a su salud, a lo mejor una noticia terrible, ¿y en quién está nuestra confianza? Es que cuando las cosas marchan bien, pues todo está pues, como la misma palabra lo dice, todo, ¿de qué nos preocupamos? Pero cuando hay alguna circunstancia que nos golpea, ¿verdad? Como le dijo el Señor a sus oyentes en el Sermón del Monte, cuando algo viene y golpea nuestra casa y pega con ímpetu y con fuerza, quien nos puede sostener en medio de esas circunstancias adversas, ¿quién va a ser? Y entonces Dios espera que nuestro corazón no se estremezca, ni nuestro corazón desfallezca, porque si Dios es con nosotros, pero por eso tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros, que nosotros estamos con Dios. Acaz no estaba con Dios. Dios en su favor, en su misericordia, va teniendo propósitos y planes y Él no abandonó a su pueblo. Porque aún en medio de esa nación, de esos tiempos difíciles, como vamos a ir viendo, donde el pueblo de Israel, la tribu el reino del sur de Judá, se desviaron, siempre Dios, como leímos la vez pasada, siempre se ha reservado, como Dios le dijo a Elías, gente que no dobla sus rodillas ante los Baales y que se mantiene fiel, aunque sean pocos, porque así dice la Escritura, que son pocos, pero que se mantienen fieles a pesar de las circunstancias, a pesar de que en ellos les vaya la vida,
a pesar de que dejen de tener para comer, a pesar de que dejen de tener dónde estar, porque puede ser que pase, pero si confiamos en Dios, Él nos va a sacar adelante. Amén. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto. Ser-Jasub, de hecho, si usted va ahí en su Biblia, si lo tiene ahí, significa un remanente volverá. Los estudiosos del libro del profeta Isaías dicen que aún los nombres de los hijos de Isaías tenían un sentido profético y le recordaban tanto a él como al pueblo cuando oían su nombre, palabra de Dios. Entonces imagínense que usted le dice, tiene un hijo que le dice, oye, remanente volverá, ven para acá. Usted dice, está medio, pues así eran los nombres, ¿no? Remanente volverá, ¿verdad? Que es el nombre de su hijo. Ve tú al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, fíjese, siempre Dios está trayendo palabra a nosotros, aún a los malos. Dios les recuerda que el Dios soberano es Él. Él es el soberano del universo, amado. Así es que siempre dice la Escritura que sobre un alto mira uno más alto. Por eso nosotros no confiamos, oramos por los gobernantes, pero nuestra confianza no está en los gobernantes. Amén. Es importante. Y dile, guárdate y reposa, no temas ni se turbe de tu corazón a causa de estos. Este hombre tenía por qué temer y por qué espantarse y por qué acongojarse. ¿Por qué? Ya leímos en Crónicas, porque era un hombre que no temía a Dios, era un hombre malo. Dice, no temas de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Risín y de Sir y del hijo de Remalías. Y sigue diciendo el Señor. Por tanto, dice el versículo 6, vamos contra Judá y aterroricémosla. Y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel, que era algo que tenían en su mente. Por tanto, le dice el Señor a Acaz a través de Isaías, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 75 años, subraya ahí, dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser, ¿qué? 65 años, le dijo el Señor. ¿Qué iba a pasar? ¿O qué pasó dentro de esos 65 años? Que el pueblo de Asiria, el reino de Asiria, conquistó al reino del norte y lo exilió y lo desapareció. Entonces, esta es palabra. Cuando hay gente que estudia las Escrituras, dicen, bueno, ¿esto cómo pudo ser? ¿Cómo hay tanta precisión? A veces se llega a acusar vamos a decirlo, se llegan a levantar comentarios con respecto al libro de Isaías, diciendo que hubo más de un Isaías que escribió Isaías, porque no creen en la palabra profética, en la palabra donde Dios, ¿cómo puede ser que un hombre haya conocido hasta el nombre de Ciro, el rey de Medo-Persia, que iba a permitir que Judá regresara de Babilonia? No, pues es que eso se escribió después. Y pues, dan muchas razones humanas, porque la gente no quiere creer que esta palabra es verdadera, cierta, ¿verdad? Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, ¿qué dice la Escritura? Vaya sacando, usted cuando lee la Escritura vaya sacando cosas que tienen su razón de ser. Y cuando repita, si fundamentamos nuestra fe y nuestra confianza en algunos versículos, sepamos cuál es el contexto en que se dan esas palabras. Y no nada más también las tomemos así a la ligera, ¿no? Así nada más aisladamente. Pero aquí el Señor nos está dando un principio. Dice, si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Pero es importante que en quién está, si hoy algo se va a llevar usted, se lo va a estar una y otra vez diciéndole, es en quién está confiando. ¿En quién está confiando? Y eso se va a poner a prueba
Regina, ¿cuándo sabe el de matemáticas que estudiaste matemáticas? ¿Cuándo te hace qué? Regina. Ah, Regina, nada más hay una Regina, creo. No hay otra Regina. ¿Cuándo? ¿Cuándo te hacen qué, hija? El examen, ¿verdad? Bien dicho. Y el examen para todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, es la vida. Todos los días, cada día, cada circunstancia, ¿verdad? A veces son exámenes, ¿verdad? De en quién estamos creyendo, en quién está puesta nuestra confianza. ¿Está puesta nuestra confianza en nuestro negocio? ¿Está puesta nuestra confianza en nuestras fuerzas, de que somos jóvenes? ¿Está puesta nuestra confianza en que estamos aquí en México? Ay, pues esos europeos que ahora sí les va a ir como en feria, ¿verdad? Ahora que llegue octubre. Pues nosotros aquí, pues al fin como que tenemos clima que ni nos va ni nos viene, allá pobrecitos ellos, ¿no? Podemos tener ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y el Señor le dice a Acaz, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándole ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, pareciera que esta respuesta de Acaz pareciera una respuesta piadosa. Pero cuando usted lee el contexto de la Escritura se va a dar cuenta que este hombre de piedad no tenía nada. ¿Y por qué respondió Acaz que pareciera muy piadosa su respuesta cuando Isaías le dice, pídele señal a Jehová tu Dios? ¿Por qué Isaías, y el Señor le está diciendo a través de Isaías, pide señal de tu Dios? Porque quería que Acaz entendiera que el Dios de Israel, el Dios de Isaías, el Dios que los había sacado con mano fuerte y brazo extendido de Egipto, es un Dios que real, poderoso, que cuando nosotros confiamos en Él está a nuestro favor, está de nuestro lado, ¿verdad? Pero tenemos que asegurarnos. La pregunta aquí es, tenemos que estar seguros en quién está en nuestra vida, ¿verdad? Pero esa es una respuesta que cada quien tenemos que dar, ¿verdad? Yo no la voy a dar por usted, ni usted por mí. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová, entre comillas, ¿verdad? Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mí, Dios? Porque nosotros cuando estamos así como con este corazón, la gente está como Acaz, ¿no le llama la atención este tipo de versículos? Es molesto para nuestro Dios. Cuando nosotros no caminamos de manera recta como el Señor nos pide, eso contrista el corazón. Ya lo vimos con un profeta, ¿se acuerda? Contrista, entristece el corazón de Dios, y dependiendo de la cuestión y de nuestra insensatez o de nuestra necedad, pues en un momento dado también le va a molestar. Por tanto, el Señor mismo, y esta es una profecía bien interesante, amado. Por tanto, el Señor mismo le dice el Señor a través de Isaías a Acaz, te va a dar una señal que tú vas a ver. He aquí que la doncella, que es en el original, así debería traducirse, pero también se puede entender de diferentes maneras. Un entendimiento de esta palabra como acepción de su significado es de una virgen, como está traducido en nuestras versiones. He aquí que la doncella o la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes, ¿será qué? Porque el rey de Asiria los iba a conquistar, los iba a derrotar. Y Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, está hablándole a Acaz, días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, el rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Fíjese,
Estas, cuando leemos estas, vamos de pasada, decimos, ay, aunque están en un sentido poético, nos está hablando del poder, de la autoridad, del dominio que Dios tiene aún sobre ¿qué? Sobre todo, aún desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿verdad? Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies y aún la barba quitará, etcétera, ¿verdad? Acontecerá también, versículo 23, en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. O sea, Dios iba a traer juicio sobre el pueblo y los iba a desarraigar. Vamos a regresar un poquito a esta profecía del versículo 14. Por tanto, aquí el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En la Escritura usted va a encontrar que muchas veces hay palabras que tienen un cumplimiento, 2 cumplimientos y hasta 3 cumplimientos. En este caso es una profecía que tiene un doble cumplimiento. Se cumplió en los tiempos ¿de quién? De Acaz, en estos tiempos. Pero también se cumplió, vamos a ver Mateo 1, ahí, ahorita yo le busco, usted quédese quietecito, Mateo 1, ¿verdad? Mateo 1, vamos a leer desde el versículo 18, yo le voy a leer desde el versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes de que se conocieran, se tuvieran relaciones sexuales, ¿verdad? Que completaran el vínculo matrimonial, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Acuérdese que la palabra que vimos en Isaías 7, ¿a quién se la dio el Señor? A Acaz. Voy a irme y venir porque necesitamos entender muchas cosas, fíjese. Isaías 7:13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Sale? Versículo 20 de Mateo 1. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Él era descendiente de la casa de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. Yeshua. Ya en castellano Jesús, en inglés Jesús, y no voy a poner aquí darle lecciones de cómo se dice, pero Jehová salva, eso es lo que significa, ¿verdad? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Ya está, ya va agarrando la onda, ¿no? Digo, vamos agarrando la onda, dijo el otro, ¿verdad? ¿Eh? Desde el antiguo al nuevo. Cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Está citando Isaías 7, ¿verdad? 14, ¿vale? Estamos yendo de allá para acá, fíjese. Tremendo el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios poderoso. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante el cumplimiento de esta palabra profética, porque nuestro Señor, dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, siendo Dios, se despojó a sí mismo. ¿Y se hizo qué? Y habitó, dice, habitó, hizo morada, por eso Dios con nosotros, y habitó entre nosotros. Se humilló y se hizo hombre, estuvo en medio de nosotros. Hebreos dice que anduvo con nosotros, fue tentado en todo, pero sin, y fue dado el justo por los injustos. Y estando en la condición de hombre, dice,
se humilló de tal manera que murió en la cruz del Calvario. Muerte, y una muerte de cruz humillante, ¿ok? Ese fue el cumplimiento. Entonces, vamos a seguirle. Vamos a Isaías capítulo 8. Seguimos en este tenor del Señor le está hablando a Acaz, ¿verdad? Y este hombre que aparentemente había mostrado piedad, no pidiendo señal, Dios le dio una señal de que Dios era un Dios, ¿qué? Poderoso, un Dios que está por encima de toda circunstancia. Versículo 1 del capítulo 8, y me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal-Hasbaz, que cuesta trabajo, ¿verdad? Que era otro de sus hijos de Isaías. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura, dice aquí la escritura, la presa se precipita. Imagínense esos nombres, ¿no? Pero como le decía, aún los nombres del profeta Isaías le recordaban al pueblo, ¿verdad?, lo que el Señor iba a hacer con ellos. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Aquí está hablando en sentido figurado. ¿A quién se está refiriendo el Señor cuando dice las aguas de Siloé? ¿A quién se está refiriendo? A Dios, al Señor. ¿Se acuerda del encuentro del Señor Jesús con la samaritana? ¿Ya? La samaritana iba ahí al pozo de Jacob, ¿verdad?, a saciar su sed. ¿Y qué le dijo el Señor? Es agua, pues nada más te quita la sed un ratito, pero vuelves a tener sed. Pero si supieras quién te habla y quién está delante de ti, tú le pedirías agua y él saciaría tú. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y él saciaría tú sed. A eso se refiere. Y aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de los ríos, etcétera, ¿verdad? Versículo 8, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel. Fíjese cómo aquí está hablando de Emanuel en un contexto de ¿qué? De juicio. Léalo con calma ahí en su casita, se va a dar cuenta que, porque a veces sí la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad?, para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero ese Dios de amor también es un Dios de juicio. Juicio para todos aquellos que le rechazan su amor, rechazan su bondad, rechazan el medio por el cual Él quiere que nos reconciliemos con Él. Y hasta aquí vamos a dejarlo. Usted póngase a leer ahí en su casita, porque vamos a seguir meditando en estas escrituras. Lea el libro del profeta Isaías. ¿Cuántos capítulos dijimos que tenía? 66. ¿eh? Dice, ay hermano, pues, tiene tiempo para leerlo. Léase unos capítulos. ¿Verdad? Se lee uno en la mañana y de aquí que me vuelva a ver, si es que nos volvemos a ver, ya al menos léase hasta el capítulo 15, dice la hermana, hasta el 15, está bien hermano, vamos a dejarla como oferta, no es promoción, es propaganda, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, ahorita oramos ya para retirarnos, nomás deje darle unos avisos. El viernes a las 9:30 de la mañana, ¿verdad? Nuestras hermanas damas van a tener su reunión aquí. Le invitamos a que traiga otra persona que esté necesitada del Señor. Si es una ovejilla que anda descarriada, pues igual, si Dios la usa para invitarla, hágalo. Nada más, pues, si es una ovejita que sí se está congregando, es una ovejita que sí tiene su pastor y está en buenos términos, pues déjela en paz, ¿no? Pero si usted sabe de alguien descarriado,
sea que no conoce al Señor o que lo conoce pero anda descarriado, venga, y a usted, aunque no esté descarriada, venga para edificarse juntamente con las hermanas, ¿verdad? Los varones tenemos nuestra reunión por Zoom de 8 a 9 para estar orando, y también le recordamos que el 10 de julio vamos a tener bautizos. Los bautizos, recuerde, es un paso de obediencia a Dios, es un acto de que nosotros sellamos nuestro compromiso de querer seguirle a Él en obediencia, en fe, ¿verdad? De hacer pacto con Él. El bautizo no nos limpia de nuestros pecados, el que nos limpia de nuestros pecados es la sangre de Cristo, pero el bautizo es un reflejo, una manifestación de que nosotros hemos creído en ese Señor nuestro que dio su vida por nosotros y que nosotros queremos caminar de su mano en obediencia a Él, diciendo adelante, y muerto a una vida de tristeza, de dolor, de amargura, de quebranto, ¿verdad? De condenación y de juicio eterno. Y ahora puedo poner mis ojos en ti, el autor y consumador de mi fe. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a despedirnos. Y recuerde, ¿en dónde está nuestra confianza? En Dios, ¿verdad? Y no importa lo que pueda suceder, ¿verdad? Si nuestra confianza está en el Señor, Él nos va a sostener. Y aunque pues a lo mejor ya nos lleve en ello la vida, porque así haya dispuesto nuestro Dios, nuestra vida está segura en Él, sabiendo que en quien hemos creído, amén, y en quien hemos puesto nuestra confianza, y sabemos que nuestro Redentor vive. Como que no está muy convencido, pero nuestro Redentor vive, amén. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios que está vivo, Señor, como entonaba nuestro hermano Israel, nos dirigía en ese último canto. Tú eres el Dios soberano, el Dios que gobierna sobre todo imperio. Y Señor, si hay alguien aquí o alguien que nos está escuchando que todavía no ha decidido que tú seas el soberano de su vida, yo te ruego, Señor, que animes el corazón y traigas convencimiento de pecado, de justicia y de juicio a ese corazón, Señor, para que Él quiera, Señor, venir a tus pies. Tú no eres un soberano malo, tú no eres alguien perverso, tú no eres un ser que quiera nuestro mal, tú no eres un ser que quiera quitarnos lo mejor de la vida, sino al contrario, tú eres un Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, de bondad, de gracia, que quiere que cada uno de nosotros experimente la vida eterna desde este tiempo, Señor, así hasta la eternidad. Eres un Dios que diste a tu Hijo amado por nosotros, que murió por nuestros pecados y que deseas que nosotros no experimentemos el mal, ni el quebranto, ni la tristeza, ni el dolor, aun cuando las circunstancias, Señor, pudieran ser terribles y adversas, pero si estamos contigo, Señor, sabemos que tú, Señor, estás a favor nuestro y tú nos vas a sacar adelante. Y aún, Señor, si en ello nos fue la vida, sabemos que tú tienes una morada eterna preparada ya para nosotros, Señor, y hemos de ver tu gloria, hemos de ver, Señor, tu magnífica presencia, Señor, hemos estado disfrutando de ti, Señor. Así que mientras llegue ese tiempo, tú trae ánimo y consuelo. Si hay algún hermano, alguna hermana aquí, Señor, que está pasando por alguna circunstancia donde, Señor, pudiera estar habiendo un resquicio de temor, que hoy en esta noche podamos decir, no, Señor, yo no quiero dar lugar al temor, porque el temor no es tuyo, Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, Señor, y que nuestro corazón no se acongoje ni se entristezca, Señor, sino que al contrario vayamos a la fuente de agua eterna, a la fuente de agua viva que eres tú, para saciar nuestra sed y saber que confiar en ti, que tú eres el ángel, tu ángel está acampando alrededor nuestro para guardarnos y defendernos. En el nombre precioso de Jesús, guarda nuestra salida de este lugar, Señor, allá a nuestra casa, Señor, a donde vayamos, y Señor, que aún nuestro sueño sea en ti placentero, Señor. Y si hay alguien que necesita ponerse a cuentas, Señor, pues vaya y hoy mismo, Señor, no deje pasar un día más de estar en buenos términos contigo, en el nombre precioso de Jesús. Amén.